Regresamos, amigos, seguimos acá en Argumentos en vivo a través de la señal de Globovisión. Nos continúa acompañando el presidente de Soluciones para Venezuela y también candidato presidencial Claudio Fermín, pues quien ha tenido una amplia experiencia en el mundo de la política, también como sociólogo, su visión de lo que estamos viendo hoy en nuestro país. Hay una población decepcionada porque el tema económico sin duda ha sido la principal preocupación que hoy tienen los venezolanos, y eso se manifiesta también en el deseo de cambio, de querer cambiar las cosas de manera que puedan beneficiar su día a día. Usted hablaba del tema de las sanciones y muchos dicen, bueno, si sigue este tema de conflicto político, van a continuar entonces esa política de sanciones. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos los próximos en migrar de Venezuela hacia otro país? Porque lamentablemente la situación es tan difícil. Son parte de las preguntas que se están haciendo las familias venezolanas. Mire, en el segmento anterior estábamos hablando del asunto salarial. Y como viene este asunto de la política económica y las decepciones, pero yo quiero agregar algo sobre eso. Los venezolanos también necesitamos un servicio público eficiente. Esa burocracia gigantesca de 5 millones largos que, en mi opinión, es lo que impide que desde la época del presidente Caldera para acá, ya tenemos 30 años en eso, que no haya aumentos de salarios dignos, sustantivos, y empezó la política de bonificación, que por cierto, Chávez la criticaba muchísimo cuando Caldera II, cuando el presidente Caldera desde el año 94. Bueno, y todo eso, en todos estos 30 años no ha habido esa voluntad para hacer una reforma del Estado que sincere la situación en beneficio de los trabajadores y en beneficio del país. Y nosotros merecemos un buen servicio público. ¿Qué hacen los médicos cuando se gradúan de médicos y quieren servir? ¿Y qué hacen los topógrafos y los ingenieros agrónomos y las enfermeras? ¿Y qué hacen los economistas y los geógrafos? ¿Y qué hacen los licenciados en informática, la gente que va al servicio público? Escogí esas profesiones porque me vinieron a la mente, pero ellos quieren servir. Entonces ahora se trata de alabar y se trata de piropear a un muchacho venezolano cuando se mete emprendedor. Yo siento una gran admiración por los emprendedores y por los empresarios cuando esa es su vocación. Pero cuando una persona tuvo un grado universitario, tuvo un grado en un tecnológico porque quiso emplear su vida a fondo en el desarrollo profesional, ¿por qué se le va a impedir? Bueno, porque el salario es un ancla. En vez de ser una boya, el salario es un ancla. Y no solamente en el sector público. No es verdad que el sector privado en Venezuela pague excelentes sueldos. No es verdad. No. A niveles gerenciales, a niveles del cuadro alto del esquema organizativo, hay buenos ingresos, hay buenos salarios en varias ramas del sector privado en Venezuela, no en todas, pero a niveles medios y bajos los salarios también son infames en muchísimas áreas del sector privado. Así que hay esa mitología también de que el sector privado paga mejor que el sector público. Depende del sector, depende del área, claro, y depende del nivel del trabajador en el organigrama. Así que Venezuela requiere un buen servicio público, educadores bien pagados, enfermeras y médicos bien pagados, analistas de personal y gente en informática bien pagada, transportistas bien pagados, policías bien pagados, bomberos bien pagados, y ese sector público lo merecemos con buenos ingresos. Así que eso es parte del rediseño que tenemos que hacer. Doctor Fermín, porque también muchos jóvenes están prefiriendo no asistir a la universidad, sino irse por oficios o aprender algunos elementos técnicos para poder justamente realizar un tipo de emprendimiento o trabajar por su cuenta. Ya ese esquema de antes, ¿no? De ir a estudiar a la universidad, que pues a todos nos parece un modelo pues importante de profesionalizarse, ir por la maestría, el doctorado y seguir creciendo en la carrera. Todo eso muchas veces los jóvenes dicen, bueno, pero ¿para qué? Si tengo que resolver mi día a día, no puedo invertir tanto tiempo y dinero en educación porque la situación no me lo permite. O me voy del país, es lo que están pensando. Es imposible decirlo mejor, es imposible decirlo mejor. Ahí estamos viendo uno de los efectos nocivos, no solamente que los salarios permanecen estancados, porque no va a ser posible hacer aumentos sustanciales de salario con esa plantilla en el sector público. Eso no va a ser posible. Así que ese es un debate que tenemos que dar con franqueza, viéndonos a la cara. Y fíjense, otro de los impactos es que los muchachos dicen, bueno, pero entonces si el primer empleador es el Estado y yo voy a estudiar 5 años para que me paguen tal o cual salario, entonces comienzan esos desvíos, comienzan esos planes alternos. Así que la reforma del Estado es mucho más que un juego de escenarios gerenciales y administrativos.
tiene que ver con la política económica y forma parte de la política económica, porque uno de los elementos inflacionarios que pega duro en el costo de la vida es este Estado desbordado, es este modelo de gasto público, donde el dinero, en vez de ser para la inversión, es para lo que ya sabemos que no produce realmente la reinversión que el país necesita. Así que una política económica sana, una buena política económica que se traduzca en calidad de vida, debe incluir como un capítulo fundamental de esa política económica la reforma del Estado. Ahora, doctor Fermín, el tema de los servicios públicos es otro gran problema, así como hablábamos de la educación, también el tema de la salud. ¿Cuáles serían sus propuestas en este sentido? Porque también, hablando de que estamos en el mes de los trabajadores, hoy un trabajador se enferma, ya no tiene el seguro médico privado que tenía en otros tiempos, pero también si vamos a los hospitales públicos, pues te dan una lista para que pagues todo por fuera, hagas los estudios por fuera, porque tampoco los hospitales tienen los recursos suficientes. De vez en cuando llegan insumos, ahí también vemos médicos haciendo un gran esfuerzo, enfermeras, todo por vocación para ayudar a los pacientes que llegan, pero la situación es muy difícil. Los que hemos tenido familiares en una circunstancia lamentable de salud, pues nos vemos en aprietos. No, Rosa, es una tragedia, es una tragedia. Usted va a un hospital, que por cierto, siempre hay excepciones. Yo he sido un crítico del abandono de los hospitales, pero siempre hago salvedades que es justo hacerlas. Primero, en atención a la verdad, y segundo, en admiración a lo que ocurre en esos centros hospitalarios. El Hospital Clínico Universitario tiene una gerencia de excelencia. El Domingo Luciani, allí en el Llanito, es un hospital que ha ido mejorando y mejorando. Es decir, hay centros públicos que merecen nuestra palabra de estímulo y de solidaridad. Pero en general, en los hospitales, en los centros públicos venezolanos, es una situación de desamparo, de orfandad. Cualquier intervención, no solamente una intervención quirúrgica, una operación, sino cualquier procedimiento que le tengan que hacer, usted tiene que llevar el kit, el alcohol, los guantes para el médico, el algodón. Bueno, lo único que falta es que uno lleve al médico. De tal manera que tiene que haber, dentro de las nuevas políticas del país, de todos, no de un partido, de todos, una reorientación del gasto. La salud es lo primero. Tenemos que equipar hasta el último centro hospitalario, hasta el último dispensario, con los mejores honorarios para todos nuestros especialistas y nuestras enfermeras, con las mejores salas de equipo. Estamos llegando ya a obsolescencia en equipos médicos. Hay una ausencia de tomógrafos, de aparatos de resonancia magnética. Es decir, es una situación que nos lleva, así como dije que hay que reformar el Estado, yo propongo que hagamos un convenio, un pacto entre todos para que se reoriente el gasto público y la prioridad sea para la salud, para la educación, para la dotación de agua, para los servicios públicos esenciales. Señor Fermín, tenemos que ir a una pausa. Nuestra audiencia nos sigue escribiendo a través de nuestras cuentas en redes sociales y en breve los estaremos leyendo. ¿Cuál es su pregunta para el candidato Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, a través de nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista, en la red social X e Instagram, y la cuenta de este espacio la van a encontrar a pie de pantalla, @argumentos_gb en X y @argumentosgb en Instagram. Ya volvemos.